Bueno, vamos a comenzar. Buenas noches nuevamente. Una pregunta para, esta es la parte 4 del tema de análisis nodal y pues es la parte de patrones de flujo. Sí, entonces haciendo un breve resumen de lo que hemos visto, ¿quién me puede decir qué vimos en la primera parte o la primera clase de análisis nodal? ¿Algún voluntario o voluntaria? Los nodos solución, ¿no?, que puede haber en el sistema integral de producción. Así es, Saúl. ¿Y cuántos nodos vimos? 5 Cinco nodos. Sí, cinco nodos. ¿Cuáles o son? 4, no, porque el yacimiento no es nodo solución, ¿o sí? Es el fondo del El pozo. yacimiento puede, el yacimiento puede actuar como nodo solución también. Ok, entonces sí, 5, ¿no? Sí, cinco nodos. Entonces son, ¿cuáles? El separador, el estrangulador, TP, línea de descarga y yacimiento, creo. Así es. A ver, entonces ahora, ¿cuáles son los principales nodos solución que tomamos para hacer un análisis nodal? El fondo y cabeza de pozo, ¿no? Así es, PWF y PWH. Son los principales nodos. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿alguien más? En el tema 2, ¿qué fue lo que vimos? La parte del tema 2. ¿Cuál fue el tema 2? El tema 2, acuérdense que nos metimos con la parte de propiedades de los fluidos, pero ¿qué fue lo que vimos en esa parte o en esa sección? ¿Quién me lo dice? Fue la parte de los registros de producción. Oh, no, no del todo. Eso fue el tema anterior a análisis nodal. Recuerda que vimos lo que fue propiedades de los fluidos, pero dentro de propiedades de los fluidos, ¿qué fue lo que vimos? ¿Cuáles son las correlaciones para las propiedades de los fluidos? Vimos Julio. algunas correlaciones como son las de Vázquez, las de Glaso bueno, otras, profesor. Sí, Lassater, Einstein, Hussein. Eh, También, como menciona Abraham, vimos correlaciones para fricción y para elevación y fricción. No, eso fue en el tema 3. En el tema 2, recuerden que vimos lo que fue propiedades de los fluidos. ¿Qué otra cosa? ¿Qué propiedades de los fluidos influyen en las caídas de presión? ¿O qué propiedades de los fluidos están en función de la presión y la temperatura? Lo de RS, viscosidad y densidad y otras, bueno, la mayoría de hecho. Así es, sí, como menciona Eduardo y Abraham, viscosidad, densidad, RS, BO, RGA, densidad relativa, BG, el factor Z, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso vimos. Todo eso, todas esas propiedades van a influir en el comportamiento de los fluidos a lo largo de toda la producción del campo o del pozo. ¿Sí? Desde el fondo del yacimiento hasta que llegue a la batería de separación y al tanque de almacenamiento, todos esos pasos van a impactar en el comportamiento de las propiedades de los fluidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocasiona? Ahora nos vamos al tema 3. ¿Qué ocasiona ese cambio en las propiedades de los fluidos? ¿En dónde se ve reflejado? ¿Quién me dice? Así es, Julio, RSDOVG. A ver, Osiris, ¿cómo otra vez, por favor? En las caídas de presión, ¿no? Que son dos principalmente, la de por elevación y aceleración. Así es, en las caídas de presión. Recuerden que para lo que fue o lo que es la tubería de producción o la tubería vertical,
las principales caídas de presión son debido a tres tipos de gradientes. ¿Cuáles son? Las que mencionó hace un momento Osiris. ¿Cuáles eran? Aceleración, esa es una. Delta P por aceleración. Fricción y elevación. Así es. Son tres: fricción, aceleración y elevación. Pero hay una que es despreciable por ser pequeña en comparación con las otras. ¿Cuál es? Aceleración, ¿no? Es correcto. Sí, lo que menciona Abraham también, ¿no? Es aceleración. La aceleración es en comparación con la elevación y con las caídas de fricción, por fricción, la aceleración es despreciable, ¿no? Sí ocurre, sin embargo es más pequeña, entonces no la cuantificamos para, pues, para hacer más práctico el cálculo, ¿no? Más rápido. Listo, entonces todo eso vimos. Y luego, ¿qué otra cosa vimos? ¿Qué velocidades tenemos? ¿Qué velocidades están influyendo a lo largo de la producción? Acuérdense que tenemos un comportamiento de producción. Vamos a ponerlo aquí. Hay unas velocidades que están interviniendo en los cambios de fases de las propiedades de los fluidos, del comportamiento de los fluidos. ¿Cuáles serán? No, ese no, Vargas, colgamiento no, todavía no. Son 4 velocidades, recuerden. Es la velocidad superficial del líquido, Así es, velocidad la superficial del velocidad, líquido, la velocidad actual del líquido, la velocidad de la mezcla velocidad actual del líquido, velocidad actual de la mezcla, ¿cuál otra? y la otra no me acuerdo. Y como menciona, Y sí, la de aquí lo menciona, resbalamiento, ¿no? así es, velocidad de resbalamiento y como menciona Uciel, velocidad superficial del líquido, velocidad superficial del gas, velocidad que es VL y VD, velocidad de resbalamiento y velocidades actuales, ¿no? Y ahora, ¿qué es el colgamiento? Esas velocidades van a impactar en algo. ¿Qué es el colgamiento? Ajá, van a impactar en el colgamiento y van a impactar en el resbalamiento, como lo menciona Abraham, el resbalamiento. Pero ¿qué es el resbalamiento? ¿Y qué es el colgamiento? A ver, Saúl, ¿qué es el colgamiento? Pues el colgamiento había dicho que era la cantidad de líquido que, bueno, la La cantidad cantidad de gas que iba a ocupar, ¿no? De la teoría. el volumen de líquido en una unidad de tubería, exacto. Así es, lo que menciona Lisette también es correcto, ¿no? Es la combinación de lo que está mencionando tanto Lisette como Saúl. El colgamiento siempre es referido al líquido, ¿sí? Entonces es, como dice Saúl, el volumen de líquido que ocupa una sección de la tubería. Y entonces eso es como si nosotros dividiéramos el gas y el líquido. Entonces, ¿qué es el resbalamiento? Pues eso ya va referido al gas, ¿no? Que es lo que mencionaba Lisette. El colgamiento es eso, es la cantidad de gas que está fluyendo más rápidamente que el líquido, ¿sí? Lo que mencionas, Vargas, es al revés, ¿no? Cuando nosotros hablamos de colgamiento, más bien es el área que ocupa el líquido de una sección de la tubería. ¿Por qué? Porque hablamos de colgamiento, ¿sí? Y cuando hablemos de resbalamiento, acuérdense que vamos a estar hablando de gas. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ya podemos entrar con ese breve repaso, podemos entrar en lo siguiente. ¿Por qué era importante dar ese repaso? Porque todos esos factores se van a ver reflejados en algo que nosotros llamamos patrones de flujo.
Entonces, brevemente, nosotros hicimos mención a lo que eran los patrones de flujo, sin embargo, no los vimos completamente. Ajá. Entonces, ¿qué son los patrones de flujo? Bueno, los patrones de flujo, pues prácticamente sería la configuración que tiene cada una de las fases dentro de la tubería. Entonces, ¿qué es lo que ocurre dentro de la tubería? Pues las fases tienen un comportamiento y a lo largo del periodo de producción, tanto debido a caídas de presión, temperatura, cambios en las propiedades de los fluidos, etcétera, este comportamiento de fases va a ir cambiando y va a ir generando mayores caídas entonces, estas caídas de presión y estos cambios en las fases nos van a generar diferentes parámetros. Entre ellos es lo que es el colgamiento, como ya lo habíamos platicado. Van a generar transferencia de calor, porque acuérdense que, por ejemplo, si yo tengo una alta cantidad de líquido fluyendo, voy a tener menor transferencia de calor que si yo tengo una separación de fases, por ejemplo, el gas fluyendo más rápido que el aceite. ¿Sí? Entonces también otro punto es que determina qué fase está en contacto con la tubería. Esto lo vamos a ver más adelante. Y de igual forma, pues todos estos factores se van a ver reflejados en el comportamiento de la operación. Entonces, para ejemplificar esto, les voy a colocar uno de los videos de los que estábamos viendo de patrones de flujo y vamos a poder revisarlo. Entonces, denme un segundo en lo que busco el video. Miren. Estos son los patrones de flujo que normalmente se manejan. Este es un flujo burbuja. Observen que la fase continua es el líquido y la fase dispersa es el gas. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué ocurre? Este flujo puede ocurrir en algunos pozos. Normalmente ocurre cuando tenemos pozos nuevos, pozos con buena presión, pozos con buena producción, pozos que están todavía algunos por arriba de la presión de burbuja. Entonces, acuérdense nada más que la presión de burbuja se puede alcanzar en algún punto de la tubería, ¿no? Entonces, pudiera ser que tenemos un flujo burbuja o un flujo monofásico primero y de repente a lo largo de la tubería, pues se va alcanzando la presión de burbuja. Entonces, es cuando tenemos este flujo burbuja, ¿no? Entonces, nosotros estamos ya produciendo, nosotros empezamos ya a incrementar la velocidad de producción y de pronto tenemos un incremento tanto en el líquido como en el gas. Y observen aquí cómo se empieza a incrementar la velocidad del gas. Aquí, ¿qué se está haciendo en el laboratorio? Se empieza a incrementar ese gasto de gas. Entonces, observen cómo empieza a incrementar la cantidad de burbujas. Si empieza a incrementar la cantidad de burbujas, entonces nosotros ya pasamos a otro tipo de patrón. Esto ya se fue luego rápido. Vamos a adelantarlo, miren, ahora sí. Flujo burbuja. Pasamos primero del flujo monofásico a un flujo burbuja. Entonces hasta ahí va bien. Luego, después del flujo burbuja, si seguimos nosotros incrementando, nosotros vamos a llegar a lo que es un flujo tapón. Esa segunda escena es todavía flujo burbuja. Ahí empieza ya a formarse el tapón. Aún tenemos flujo burbuja, sin embargo ya se empieza a formar. Ahora sí observen cómo ya se empiezan a formar mayor cantidad de burbujas y ahora sí ya llegamos a lo que es el flujo tapón. Entonces observen en esta parte
realmente lo que es el tapón, aquí donde está el cursor, esto es lo que le llamamos tapón, flujo tapón. Sí, entonces a veces hay diferencias entre el flujo bache y el flujo tapón. El flujo bache podría darse en este caso, en la número 3, ¿no? Digo, en la número 4, aquí no está el cursor. Y luego ya el flujo tapón, que la burbuja es más grande. Y luego viene otro que es flujo transición. Observen, prácticamente es esta parte. ¿Sí? Esta prueba que se está haciendo es con agua y aire. Son pruebas que se hacen en diferentes laboratorios. El IMP, por ejemplo, tiene su laboratorio. Bueno, en Estados Unidos pues se tiene su laboratorio, Texas A&M, Texas Austin. Observen esta, la diferencia de los tapones. Observen esta parte. Esto ya prácticamente son baches, ¿no? Digo, más bien ya son tapones. Todavía en esta sección pues todavía podemos observar algunos baches. La transición entre flujo bache y flujo tapón pues ocurre cuando ya la partícula o la molécula de gas o la burbuja de gas pues es muy grande. Observen, este son baches. Observen, ya prácticamente es un tapón, ¿no? Enorme. Estos son baches, miren, la del lado izquierdo. Estos siguen siendo baches, sin embargo, la velocidad va incrementándose. Ya del lado derecho, pues prácticamente ya podemos ver lo que es el flujo tapón. Pero, o sea, les comento, es una parte, es transicional. O sea, no es como que pasen de un patrón de flujo a otro así de la nada, sino que va a haber una transición. A ver, sí, estamos viendo patrones de flujo, Gerardo. Listo, entonces observen eso, y pues eso es lo que se ve en el pozo, ¿no? El gas y el aceite. Profe, Y una vez que nosotros ya pasamos, sí, adelante, Cristian. yo tenía una duda por eso de flujo tapón y flujo bache, porque en algunas literaturas, para sacar ciertas Sí. correlaciones, como que toman lo mismo como flujo bache que flujo tapón. No sé si ahí solamente, o sea, se toma lo mismo para hacer las correlaciones pero visualmente es diferente o ahí como que me confundí un poco. Lo que pasa es que depende mucho del autor también, porque hay autores que consideran hasta 6 patrones de flujo. Entonces sí que varía mucho del autor y de correlación en correlación. Va a haber correlaciones que nada más te den 4 patrones de flujo, otras que te den 5 y hay otras que te dan hasta 6 o hasta 7. Por ejemplo, hay unos que dicen, ¿sabes qué? Pues hay flujo bache. Y luego te dicen, pues hay flujo tapón alargado, ¿no? Y luego flujo tapón transicional. Y luego ya de repente te dicen, no, pues hay flujo niebla. Entonces, sí depende mucho del autor y de la literatura que estés consultando. Lo que tienes que ahí tener en cuenta o tener cuidado, pues es también cada correlación que está considerando y qué literatura estás consultando. Para no confundirte, porque si de repente vas a encontrarte hasta 3, 4, 5 o 6 tipos de patrones de flujo. Entonces yo te puedo ahorita mencionar 5 y de repente tú vas a ver otra literatura y vas a encontrar que son 6, ¿no? Entonces sí es importante ahí tener eso en cuenta cada vez que estés consultando literatura, cada vez que estés leyendo diferentes autores, diferentes correlaciones. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Vale. Entonces, ahora aquí hay otro ejemplo, miren. Este es Profe, una... yo también tenía una duda parecida a esa. Sí, Lo que pasa es adelante, que Osiris. también yo los encontraba también como que, bueno, los manejan como flujos segregados, flujos intermitentes y flujos distribuidos. ¿También es correcto denominarlos así? Segregado, intermitente, distribuido. Yo creo que eso, más bien eso es para cuando estás hablando de tuberías horizontales. Cuando ya tienes segregado, intermitente, distribuido, que tienes estratificado, ondulado, anular.
tapón, bache, tapón alargado. Estos ya son para tuberías horizontales y eso lo vamos a ver más adelante. Ah, ok, vale, gracias, profe. ¿Sí? Listo, entonces vamos a ver otro ejemplo nada más de cómo se hacen las pruebas. Se llama un loop. Entonces aquí está, mira, este es de la Universidad de Texas Austin. Este es en el caso, por ejemplo, de las tuberías horizontales. Observen el flujo estratificado. Cuando nosotros lleguemos a tuberías horizontales, pues ahora vamos a ver este tipo de flujos, ¿no? Pero esto es para que ustedes observen la diferencia entre los flujos, los tipos de patrones de flujos que hay, de flujo que hay entre la tubería vertical y la tubería horizontal. Sí, en la parte horizontal, pues empieza a incrementarse también la velocidad. Esto es cuando ya estamos aguas abajo, que estamos en la línea de descarga, que ya empezamos a pasar por las líneas de distribución y vamos a mandarlo hacia las baterías de separación o de recolección. Observen cómo empieza a incrementarse la velocidad. Observen el incremento. Todas estas variaciones, recuerden que ocurren por las velocidades en la diferencia en los fluidos. ¿Pero por qué se da esto? Por los cambios de fases, por los cambios en las propiedades de los fluidos, por las caídas de presión, ¿sí? Entonces, también esto ocurre pues, en las tuberías inclinadas, más bien, observen aquí qué es lo que está pasando, observen estos tapones que está ocurriendo. Están presentando tapones, miren. Aquí hay otro. Este es un tapón. Observen el líquido. ¿Qué otra cosa nos generan estos tapones? Pues lo que se mencionaba anteriormente, ¿no? Es pérdidas en la temperatura del fluido, es decir, mayor transferencia de calor, mayor fricción de los fluidos. Esas son las cosas que impactan los patrones de flujo. Por eso es importante cuidar siempre el patrón de flujo y tratar de tener un patrón de flujo homogéneo en toda la tubería. No siempre se puede, la verdad. Es complicado, pero mientras más homogéneo sea el patrón de flujo, menos caídas de presión vamos a tener, más óptimo va a ser el sistema. Observen aquí cómo ya está fluyendo más rápido. Si se fijan, el gas prácticamente ya desplazó al aceite. El gas ocupa el centro de la tubería y eso es algo que nosotros empezamos a llamar flujo anular, que finalmente también se ha convertido en algo que llamamos flujo mist o flujo niebla. Observen, prácticamente ya se ve que es puro gas en la parte de arriba. Es decir, cambia, ¿no? El gas ahora es la fase continua y el aceite es la fase dispersa en el flujo niebla. Así es, así es. Lo que ocurre es el cambio en las fases. Profe, y cuando se nos presente un cambio, Mira, aquí, ajá, sí, perdón. adelante. Ajá, o sea, nos presente un cambio de flujo que pues a lo mejor no queramos, ¿cómo se soluciona eso? ¿Se reduce el gasto o eso ya es desde un diseño previo? O Sí, como, cuando la parte de análisis nodal, la parte importante es determinar las instalaciones óptimas para la producción de tus fluidos, ¿sí? Entonces, tú lo que vas a hacer es cuidar todas esas variaciones en los patrones de flujo para cuidar las caídas de presión. Entonces, en algún momento, cuando empieza a declinar tu pozo, vas a tener esos patrones de flujo, esos cambios en los patrones de flujo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues ahí viene ya también la
parte que se debe de hacer es hacer un análisis nodal y determinar cuáles son las condiciones óptimas de operación. ¿Qué es lo que vas a poder cambiar? Tú no vas a poder cambiar tus separadores que ya estén instalados, digamos, a la llegada de la batería. Tú no vas a poder cambiar en muchas ocasiones, por ejemplo, la tubería de producción. O sea, no es como que vayas y metas el equipo, saques la tubería y la cambies. No vas a poder cambiar el yacimiento porque ese ya lo tienes, no lo puedes quitar. No puedes cambiar las líneas de descarga tampoco, porque imagínate estar cambiando la línea cada vez que veas diferente patrón de flujo. No puedes cambiar, por ejemplo, los tanques de recolección, digo, los tanques de almacenamiento. Entonces, ¿qué es lo que tú podrías modificar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es lo que yo podría modificar, por ejemplo? Que yo podría llegar y decir, ¿sabes qué? Yo esto sí lo puedo mover Bueno, operativamente. sí, mi punto de vista sería a lo mejor el gasto. Sí, el gasto, pero ¿cómo modificas el gasto? Híjole. Así es. O la otra, bueno, lo que he visto en flujo multifásico es de que a lo mejor podría ser que haya una conificación. Sí puede haber una conificación, eso te está cambiando el patrón de flujo también, Ajá, pero, ok. ajá, sí, Y a adelante. meter un químico para reducir para aumentar la viscosidad del agua. Eso podría ser, digamos que eso es más costoso, pero como comenta Saúl y Eduardo, pues el cambio en el estrangulador, operativamente lo que haces es reducir o ampliar el diámetro del estrangulador. Profe, también había visto que a lo mejor podían meter como reductores tipo Venturi, ¿no? Bueno, que son como coples antes, bueno, después del separador, igual si se seguía presentando este tipo de problemas, ¿no? También eso se hace, esos son cambios operativos, son reducciones que haces o estrangulamientos en las tuberías, ¿no? Y es prácticamente la analogía con lo que yo les comento de, por ejemplo, agarren ustedes una manguera y digamos que el diámetro de la manguera es muy grande, la presión que está llegando a la casa pues es baja, y entonces si ustedes quieren abrir la manguera para, no sé, regar las plantas, por ejemplo, de repente, pues si ustedes dejan el diámetro de la manguera así, la salida, pues va a salir un chorro, ¿no? Así como medio ahí, con baja presión, baja velocidad. Pero si ustedes le ponen el dedo en la salida de la manguera, pues va a salir un chorro de agua con mayor velocidad, ¿no? Entonces eso es lo que ocurre cuando nosotros metemos estranguladores o estos reducciones en los diámetros, como comentan. Lo que ocurre pues es cambiar el flujo, cambiar el gasto, ¿sí? Reducimos el gasto o reducimos al ponerle una restricción al flujo, lo que hacemos es incrementar la velocidad y pues estamos cambiando a la vez el patrón de flujo. Ustedes chequenlo con una manguera que tengan, ábranle poco a la llave, ábranle poco y nada más dejen que salga un chorrito. Si ustedes le ponen el dedo, van a lograr hacer que el flujo cambie, ¿no? Entonces eso es lo que se busca con los estranguladores también. Esos son los movimientos operativos que se tienen que hacer cuando se presenten este tipo de patrones de flujo y yo detecte que tengo que cambiarlos, ¿no? Que tengo que modificarlos, que tengo que controlarlos, porque si no me van a generar caídas de presión muy fuertes y me van a matar el pozo. Pero ¿para qué sirve el análisis nodal? Para detectar esos tipos de cambios. Profe, y ¿Sí? por ejemplo, cuando se nos generan reducciones que nosotros no provocamos, que sean, por ejemplo, por acumulación de parafinas y todo eso que se va quedando en las tuberías. Ok, eso ya entra dentro de algo que se llama aseguramiento de flujo. Entonces, cuando se generan ese tipo de reducciones que son como parafinas, que son asfaltenos, que son hidratos, arenamiento, entonces ahí sí ya las medidas son diferentes, ¿no? Por ejemplo, para parafinas, pues ya le agregamos etanol o le agregamos algún químico reductor de parafinas o reductor de viscosidad, por ejemplo, si tenemos emulsiones altas. También se le puede agregar, eh, por ejemplo, cuando tenemos
asfaltenos, alta presencia de asfaltenos, también necesitamos agregarle otros químicos, ¿no? Tolueno, chileno. Sí, necesitamos agregarle esos químicos, como menciona Vargas también, ¿no? Pero eso ya, ese es algo que ya entra dentro de un estudio o estudios que se llaman aseguramiento de flujo. Es una disciplina que se llama aseguramiento de flujo, también es parte de la industria petrolera, pero eso es para evitar todos esos problemas. Por ejemplo, si tú tienes problemas de arenamiento, pues le metes sedazos, e igual reduces los diámetros de los estranguladores. Es todo el análisis integral que se tiene que hacer para tener los pozos trabajando a las condiciones más óptimas. Si tú tienes hidratos, igual, incluso hasta calentadores, ¿no? Calentadores de tuberías tienes que meter. ¿Sí? ¿Se queda claro? Vale, gracias. Vale. Sí, gracias, profe. Listo. Entonces, nada más ya continuando con el video ya para terminarlo, observen ahí, ya se incrementó la fase del gas. El gas prácticamente ya es la fase continua. Entonces ya lo que tenemos es, el gas está acarreando a las moléculas, a las partículas del líquido. Ahí ya tenemos el flujo niebla. Observen esto. Flujo niebla. Y a la vez es turbulento. ¿Sí? Entonces, ¿en qué está en función? Pues ya de todo lo que comentamos anteriormente, ¿no? Observen, se sigue incrementando. Y observen cómo el gas cada vez empieza a ser más continuo, comienza a ser la fase continua. Observen esta parte. ¿Cómo se sacan las correlaciones de flujo multifásico? Exactamente así. Esas correlaciones empíricas, como lo vamos a ver, esas correlaciones que son Beck-Sambril, Don-San-Ross, Orkichevsky, Mukherjee-Ambril, todas esas correlaciones se sacan a partir de este tipo de experimentos porque son correlaciones empíricas, en donde yo tomo, por ejemplo, un aceite, vamos a suponer de Texas o de California, y tomo ese aceite de puros campos de California y empiezo a sacar mis correlaciones. Entonces, pues obviamente el fluido con el que yo voy a usar va a ser con ciertas características de API, con ciertas características de BO, con ciertas características de RS, es decir, con características de propiedades de los fluidos muy similares. Así se sacan las correlaciones de flujo multifásico, empíricas, con este tipo de experimentos. Por eso es que varían dependiendo de en dónde se sacó cada correlación, porque no es lo mismo que yo saque una correlación usando aceite, por ejemplo, del Golfo de México, que yo saque o realice una correlación, por ejemplo, con aceites de Arabia o con aceites del Mar del Norte, o incluso en México, con aceite, por ejemplo, que del tipo de campos de Ayatzil, que son aceites más pesados, a que yo saque correlaciones para gas y condensado. ¿Sí? Eso es lo importante de las correlaciones de flujo multifásico. Entonces les voy a volver a colocar la presentación. Denme un segundo, aquí están. Listo, esto es lo que yo te comentaba, David. Aquí yo te estoy mostrando, por ejemplo, cinco diferentes tipos de patrones de flujo: monofásico, burbuja, tapón, transición, niebla, ¿no? Aquí le llaman neblina. Sí, pero por ejemplo, si yo me voy a esta correlación que está aquí enfrente, bueno, que está aquí adelante, aquí esta correlación nada más está considerando 4 tipos de patrones de flujo. Es decir, que el autor solamente determinó estos 4, que es flujo burbuja, flujo tapón, el flujo
churn, no sé, la traducción de churn, no recuerdo cuál es. Y el annular flow, o flujo niebla. Sí, es más, sí, como agitado, sí, podría ser. Y ahora, esta correlación, o este autor que sacó estos patrones de flujo, se llama Teitel, Birney, Dockler, ¿sí? Y ese Teitel, Birney, Dockler, lo que hacen es determinar también algo que le llaman mapas de flujo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues dependiendo de diferentes parámetros, de diferentes constantes, que ellos dicen, ¿sabes qué? Si yo tengo una velocidad superficial, por ejemplo, de 10 metros por segundo, y para el caso del gas, 10 metros por segundo para el gas, y yo tengo una velocidad superficial del líquido, por ejemplo, también de unos 8 metros por segundo, ¿qué tipo de patrón de flujo tendría? ¿Quién me dice? ¿10 metros por segundo de gas y 8 metros por segundo de líquido? De acuerdo con el mapa, ¿qué tipo de patrón de flujo tendría? El burbuja dispersa, me parece. Así es, burbuja dispersa. ¿Por qué? Porque yo con mis correlaciones y de acuerdo a lo que yo vi hace rato, así es como dice Giselle también, burbuja dispersa. De acuerdo con mis correlaciones, de acuerdo a lo que yo analicé, de acuerdo a ese loop que yo estuve viendo con mis tuberías, variando mis fluidos con gas, con aceite, yo determiné, o esta persona, Teitel, Bernie Dockler, dicen, ¿sabes qué? Es que este patrón de flujo se presenta cuando yo tenga una velocidad del gas igual a 10 y una del líquido igual a 8, ¿sí? Y yo voy a caer en la zona de burbuja dispersa. Así funcionan los mapas de patrones de flujo. Entonces, ¿cómo se obtienen esos cálculos? Pues se obtienen con las correlaciones, que eso lo vamos a ver con unos ejercicios para que haya mayor claridad. Entonces, bueno, esta es la distribución, esto es lo que vimos en el video. Y ahora entramos a lo que son los patrones de flujo en tuberías horizontales, ¿sí? Que era lo que estábamos platicando hace rato. Que de igual forma, aquí también cambian los tipos de patrones de flujo. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser primero englobarlos en 3 tipos, ¿no? Flujo segregado, flujo intermitente y flujo distribuido. Esto es cuando la tubería es horizontal, ¿no? Y luego el segregado, pues ya dependiendo de la velocidad, del cambio de la velocidad de entre fases, pues ya se va a ir presentando lo que les mostraba en el video, el estratificado, el ondulado, el anular, lo que es el flujo tapón, luego ya los baches, luego seguimos incrementando la velocidad del gas empieza a ser cada vez mayor, se empieza a ir para arriba, y pues empezamos a llegar ya a flujo burbuja, y bueno, finalmente terminamos con flujo niebla. Sí, esa es los cambios que van ocurriendo. Hay veces en las que pues simplemente no se presentan, o sea, operativamente no se presentan. O sea, podemos estar toda la vida con flujo estratificado, por ejemplo, o estar toda la vida con flujo niebla. Vamos a suponer que tenemos un gas y condensado, y en donde la cantidad de gas es muy alta, o un gas húmedo, por ejemplo, que tenemos pues, alta cantidad de gas. Entonces prácticamente las partículas de líquido son acarreadas por el gas. ¿Qué es lo que tenemos? Por el flujo niebla.
Son los tipos de patrones de flujo que vamos a tener en horizontales y verticales. ¿Está ahí todo claro? Sí, todo claro, profe. Sí, todo claro. Va, listo. Ahora, pues ya, ¿no? Entonces ya está así, ya tenemos los patrones de flujo. Ya tenemos eso. Ya lo determinamos, ya sabemos cómo calcular caídas de presión. Igual aquí, este señor Teitel and Dockler dijo, pues, ¿sabes qué? A ver, ahora para flujo horizontal, se pusieron a hacer sus experimentos, igual agarraron su laboratorio como el que les mostré en el video, y de repente dijeron, bueno, pues yo para la velocidad superficial de gas, si yo observé que, por ejemplo, si es a 100 pies por segundo y la velocidad superficial del líquido es de 1 pie por segundo, ¿qué patrón de flujo tendría? Velocidad superficial de gas igual a 100, velocidad superficial de líquido igual a 1. Anular. Así es, flujo anular. ¿Sí? ¿Por qué? Por esto, miren. Cae en anular, ¿no? Sí, así es como se usan los mapas de patrones de flujo. ¿Qué es la parte complicada de lo que es el flujo multifásico? Pues sería llegar a esos cálculos, ¿no? Al cálculo de VSG y VSL. Esa es la parte como talachuda, ¿no? En realidad no es tan complicado, pero es más talachudo, ¿no? Porque digamos que hay que sacar unos 10, 15 pasos para poder calcular VSG y de repente otros 5 pasos para calcular VSL, ¿no? Entonces más bien se vuelve talachudo. Sí, entonces, bueno, pues lo que les había platicado, ¿qué es lo que va a afectar el patrón de flujo? Las caídas de presión, los cambios en los gastos y en las relaciones del líquido, es decir, todo lo que esté relacionado con la parte operativa, la parte de la producción, va a afectar esos patrones de flujo. Todo lo que sean cambios operativos de gasto, de presión, de temperatura, nos va a afectar los patrones de flujo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Entonces llegó alguien, llegaron varios investigadores y se pusieron a hacer diferentes correlaciones. Ajá. Entonces esos investigadores de repente generaron esas correlaciones y la dividieron en dos. Unas correlaciones se aplican a la tubería de producción y otras correlaciones se aplican a las líneas horizontales o ductos. ¿Sí? Y ahora hubo otras personas, por ejemplo Ansari, que dijo Ansari, ¿sabes qué? Yo puedo determinar matemáticamente algo similar a tus correlaciones empíricas, pero yo lo voy a hacer con modelos matemáticos. Ajá, entonces lo que yo voy a hacer, pues yo voy a determinar ahora otro tipo de correlaciones que también son aplicables. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el modelo matemático y la correlación? Pues las correlaciones empíricas utilizan, como les mostré hace rato, lo que son datos experimentales. Es decir, que agarraron su laboratorio y empezaron a hacer muchas pruebas. Y el modelo matemático, pues hubo alguien que empezó a desarrollar a partir de ciertas ecuaciones, por ejemplo, de balance de materia, de balance de energía, también de la ecuación de balance de materia, y de todas estas correlaciones, por ejemplo, para determinar el flujo turbulento, le metió la fricción, le metió todo, y además involucró lo que es tanto espacio y tiempo, y dijo, ¿sabes qué? Pues yo voy a terminar mis modelos matemáticos. Entonces a eso le van a llamar correlaciones mecanísticas. Entonces ya tenemos una división entre correlaciones, ya sea empíricas o mecanísticas. Ahora, ¿qué ocurre con las correlaciones empíricas? Como yo les platiqué,
están hechas para ciertos tipos de aceite. Entonces, esos tipos de aceite, vamos a suponer que todos estos aceites sean de Burgos. Ajá, entonces el rango de aplicación se encuentra aquí. ¿Sí? Pero de repente, si yo quiero aplicar una de esas correlaciones a un pozo de la región marina, entonces yo ya voy a caer fuera del rango. Y entonces la correlación ya no es aplicable. Por eso es que cuando ustedes estén haciendo su análisis, cuando ustedes estén usando sus correlaciones de flujo multifásico en análisis nodal, y cuando ya apliquen algún software o incluso en los ejercicios, ustedes tienen que saber cuál es el rango de aplicación de cada una de las correlaciones. No pueden llegar y aplicar una correlación para gas en pozos de aceite pesado y viceversa. ¿Qué correlaciones conocen de flujo multifásico vertical? A ver quién me dice. ¿De cuáles se acuerdan? Para los que ya llevaron flujo. ¿De Gilbert? Glaso. No, glaso es para... Porque sí, glaso es para... ¿cómo se llama? Dice, para propiedades de los fluidos, ¿no? Gilbert es para estranguladores. Hagedorn and Brown. Hagedorn and Brown, sí. ¿Quién dijo Orkichevsky? yo, Orkuszewski. Christian dijo Orkichevsky. Poetman y Carpenter, ¿no? Poetman y Carpenter, como dice Osiris. Para Carpenter. Ducler, ¿no? También. Orkichevsky. Bexambril. Doppler. Bexambril. Gray también, como dice Lisette. Don Rose. Bex, la que dice Giselle. Potman, la que dice Giselle también, ya está. Don San Ross. Potman Carpenter, aquí está Potman Carpenter. Bexan Robinson. Sí, Bexan Robinson también aquí está. Aquí la ponemos. Es decir, observen ustedes Flanagan. Sí, Flanagan también. Como dice Eduardo, Flanagan. ¿Qué no Doppler era para horizontal? ¿Y dónde la pusimos? Aquí arriba, ¿verdad? Sí, es cierto. Estamos totalmente mal. Doppler es para horizontal. Tienes toda la razón. Asís, Weicher Asís. Sí, Asís también. Sí, Asís también es. Sí, esto también. No, vamos a quitar. No, Vázquez no. Gerardo Vázquez es para propiedades de los fluidos. Cosantec, como dice Giselle. No recuerdo muy bien esa de Godantec. Vamos a ponerla aquí como... Listo. Entonces, observen, son 2, 4, 6, 8. Tenemos 9. Nos faltaron algunas. Griffith and Pearson, como dice Eduardo Vargas. Griffith and Pearson. No estoy seguro de Griffith and Pearson. No la había visto esa. Quizás sí. Vamos a ponerla. Fancher and Brown. Habrá que buscar Griffith and Pearson. Esa la verdad no me suena conocida. Listo, entonces estas son prácticamente algunas de las que tenemos, pero observen que tenemos una gran cantidad, ¿no? Nosotros dijimos prácticamente unas 8, 9. Entonces, cada una de estas correlaciones, cada uno de estos autores, Don San Ross, Orkichevsky, Hagedorn and Brown, Bexambril, Kerji and Brill, etcétera, todos esos, pues son autores que crearon sus propias correlaciones, que tienen limitantes, sí tienen limitantes porque son empíricas. Ajá, pero hicieron eso, esos experimentos que yo les mostré, eso mismo hicieron ellos. Se pusieron a hacer ahí cálculos hasta que determinaron su correlación.
¿Que tienen limitantes? ¿Que tienen rangos de aplicación? Claro que lo tienen. Para flujo horizontal, Locker and Martinelli, Bexambril, Mocker-Jambril, Dockler, Flanagan, Eaton. Esas son las correlaciones de flujo horizontal. Entonces esas son las que ustedes tienen que tener en cuenta, las que ustedes tienen que saber, recordar. Algunas, va a haber más, ¿sí? Y tienen rangos de aplicación que se los voy a pasar posteriormente. Entonces es importante que ustedes sepan para qué es cada una. ¿Listo? Entonces observen vertical, horizontal, las situaciones que tenemos. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? Bien. Ahora, ya nada más para finalizar esta última parte. ¿Qué ocurre? Esto es un ajuste de lo que nosotros llamamos registro de presión de fondo fluyendo. Acuérdense que ustedes, cuando nosotros estábamos viendo el tema de IPR, yo les comenté de lo que era una prueba presión-producción. Y luego, en registros de producción, que fue el tema anterior, yo les mostré los diferentes registros de producción. Y entre ellos les mostré el registro de presión y temperatura. Entonces, ahora recuerden, yo voy con mi camioncito, meto mi línea de acero con mi sensor de presión y temperatura y lo bajo por estaciones. ¿Qué es lo que yo estoy registrando? Yo estoy registrando algo similar a la línea rosa. No sé si la alcanzan a ver. Hay una línea rosa que está cruzando por en medio. Más bien, aquí no está como línea rosa. Aquí están los puntos. Estos puntos rojos son los datos medidos del registro de presión de fondo fluyendo. Esos datos yo los medí físicamente. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con esos datos? O sea, yo ya los, o sea, la cuestión del tema anterior, del registro de producción, era saber registrar esos datos. Entonces yo ya fui, ya los medí físicamente y ya los registré con ese sensor que yo metí, todo eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con esos datos? Así es lo que comenta Osiris, ver qué correlación se ajusta mejor. ¿Para qué quiero ver qué correlación se ajusta mejor? A ver quién me dice. O sea, ¿para qué estamos viendo eso de correlaciones y para qué estamos viendo eso de que el análisis nodal y que si cambian las propiedades de los fluidos y todo ese rollo, ¿no? Para poder predecir mejor el flujo y poder adaptar las instalaciones superficiales de la mejor manera, más aparte conocer también la presión con la que va a llevar, con la que va a llegar. Así es. Pues sí, ¿no? Más que nada como el comportamiento, ¿no? Que va a Porque el estar análisis teniendo. nodal es para eso, para conocer las presiones en diferentes partes de la tubería. Es correcto lo que comenta Gerardo, igual lo que comenta Carlos. Y todo esto va relacionado, ¿no? A partir de lo que está comentando Gerardo, por ejemplo, es, nosotros ya tenemos los datos reales y lo que tenemos que hacer es hacia dónde se tienden esos datos, ¿no? Entonces yo encuentro, por ejemplo, aquí, que estos datos medidos tienden hacia una correlación. ¿Cuál es? ¿Cuál ven aquí en la imagen? Mari, ¿no? Sí. Así es. Mocker-Jambril, ¿no? Es la que presenta mejor ajuste, es a lo que nosotros llamamos ajuste. Entonces yo ajusto y yo digo, ¿sabes qué? Esta se parece mucho a Mocker-Jambril. Entonces a partir de ahí yo le ajusto esos parámetros y le digo, ¿sabes qué? Bueno, entonces con base en lo que está determinando la correlación de Mocker-Jambril, entonces yo puedo determinar lo que más me importa, que es delta P total,
a partir de los parámetros que utiliza la correlación de Mokher-Jambril. Y a partir de ahí, lo que comenta Abraham es lo que yo voy a determinar el gasto óptimo prácticamente, más que reducir un gasto, más bien determinar el gasto óptimo. También, como dice Osiris, ustedes observen los datos de los dos últimos. Ansari también se ajusta bastante. Ahí entonces ya entra como lo que es la parte de ingeniería, ¿no? Realmente determinar ya a nivel de análisis cuál es la correlación que más te está ajustando. Si Mokher-Jambril o Ansari. Sí, pero eso, bueno, eso ya viene dentro de la parte de aplicación, ya cuando nosotros estemos analizando con el software y de repente que empezamos ya a modificar el tipo de colgamiento, de resbalamiento, todo eso, ¿no? La fricción. Esta gráfica que está aquí, que están viendo ustedes, es de un software que se llama PipeSim. Esto es de PipeSim. Porque aquí viene la duda también, ¿no? Alguno podría decir, ¿sabes qué? Vamos a suponer que este ajuste que estamos viendo aquí sea de un aceite de 30 grados API y una RGA igual a, vamos a ponerle unos 800 metro cúbico. ¿Sí? Y entonces, si yo tengo esos datos de aceite, ustedes así, bueno, ahorita no lo van a saber, ¿no? Pero cuando yo tenga estos datos, o cuando ustedes vean estos datos, yo no puedo llegar y decir, ¿sabes qué? Aplícale Mokher-Jambril, porque es la que más se está acercando. ¿Por qué yo no podría hacer eso? Porque Mokher-Jambril es para gas y condensado. Y estos datos que yo tengo de aquí, que son 30 API, no son de un gas y condensado. ¿Sí? Son de un aceite mediano, ya casi tendiendo a ligero. Entonces yo no puedo llegar y aplicar una correlación de gas y condensado, yo tendría que aplicar Ansari. Es ahí en donde ya viene el criterio del ingeniero y el conocimiento del ingeniero de decir, ¿sabes qué? O sea, a pesar de que el software me está diciendo que Mokher-Jambril se está ajustando, eso no puede ser porque mis datos del pozo, mis datos de fluidos, no son para ese tipo de correlación. Entonces, ¿Sí queda claro? sí, perfecto. Entonces, en la industria, Ajá. de que, o sea, son, las correlaciones son empíricas, ¿se sigue utilizando, profe? Sí, por supuesto que sí. Hoy en día, pues, se utilizan para hacer los ajustes, ¿no? Porque en realidad correlaciones mecanísticas, pues no hay muchas. O sea, hay unas 3, 4 mecanísticas. Algunas se han ido ajustando poco a poco, pero en realidad, pues todavía seguimos nosotros haciendo. Esas correlaciones empíricas, en realidad, también han sufrido ajustes y, por ejemplo, cada compañía, Schlumberger o los de Petex, por ejemplo, los Petex son los que tienen Prosper, cada uno de ellos pues ajusta, hace como modificaciones a esas mismas correlaciones, ¿no? Entonces de repente tú vas a encontrar que dice Bexambril modificado, o Workichewski modificado, o Hagedorn and Brown, y de repente ponen ahí Hagedorn and Brown and others, ¿no? Que dice así como que modificaron la correlación. ¿Para qué? Pues para que diera un mejor ajuste y para que tuviera un mejor rango de aplicación. Pero sí, todavía, o sea, a pesar de que se hicieron hace varios años, pues han sufrido sus modificaciones, pero sin embargo se siguen aplicando. ¿Sí quedó claro, Cristian? Sí, profe, sí. Gracias. Listo. Entonces, esto es la parte de lo que fue patrones de flujo
y lo de los autores de correlaciones de flujo múltiplo. ¿Qué es lo que sigue después? Yo creo que sí nos va a dar tiempo de hacer un ejercicio para correlaciones de flujo multifásico vertical, uno para horizontal. Después podemos ver uno de estranguladores que también tienen sus correlaciones, o lo vamos a ver más bien. Y ya posteriormente, pues ya nos metemos a lo que es el análisis nodal, ¿no? Como tal, a hacer algunos ejercicios también. Entonces, igual ya les pasé la solución de la serie 1. Si tienen alguna duda, también díganmela, la resolvemos. Resuélvanla. Todavía estoy planeando bien lo del examen para poder aplicarlo vía online. Entonces, pues hasta ahí. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna observación, alguna inquietud. Profe, yo nada más tengo una duda sobre lo que era flujo niebla. O sea, es como homogéneo, es muy homogéneo, pero con respecto al aceite o a gas. O sea, ¿tiene más aceite o más gas? No, el flujo niebla tiene más gas. Tiene más gas. La solución de la serie 2, como dice Vargas. Sí, ahorita te respondo eso, Vargas. El flujo niebla tiene mayor cantidad de gas. Es prácticamente la fase continua es gas. Mira, voy a mostrarte otra vez el video. Déjame ver. Dame un segundo, déjame lo busco. Oye, sí, profe. Sí, nada más era esa mi duda. Ok. Como que no lo había entendido bien si era como que mucho aceite o mucho gas. Pero sí, está bien. Ah, bueno, ok. Entonces más gas. Sí, prácticamente Sí, pasaste gracias. de burbuja, luego te fuiste a un flujo tapón, luego te fuiste a flujo bache, y de repente como empieza a hacer tanto gas, es como cuando ya agitaste ese refresquito, cuando ya agitaste tu Coca-Cola o lo que quieras, lo agitaste tanto y de repente lo destapas, que empieza a ser casi puro gas, pero sin embargo va acarreando partículas de líquido, ¿no? Eso es a lo que a lo que le puedes llamar flujo niebla. O tú agárrate un aerosol, por ejemplo, para pintar, y rocíalo sobre una pared. Tú vas a ver, si lo rocías hacia el aire, hacia lo lejos, pues vas a ver como que ese puro gas, ¿no? Y medio se ve ahí como una brisa. Sin embargo, si tú lo pones así contra la pared, pues vas a pintar. Eso es un flujo niebla, ¿no? Eso es un flujo niebla porque la fase continua es el gas, sin embargo está acarreando partículas de líquido. Y ese líquido es el que está pintando la pared. Oh, ya. ¿Sí? Gracias, profe. Vale. Entonces, la solución 2, Vargas, la solución 2, la serie 2 fue la de curvas de declinación. Sí, tengo la solución. Si yo les hago llegar la solución de algunos de los ejercicios para que la tengan. Y pues listo, pues nada más sería eso, ¿no? La solución de la serie 2. ¿Y qué más? Pues nada más, no sé. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Listo, bueno, ya no habiendo más, que pasen buena noche. Quizás la otra clase sea, yo les aviso si viernes o sábado. Ya saben que la asistencia no es obligatoria. De igual manera se los subo a YouTube para que lo consulten en caso de no poder asistir. Entonces nos vemos próximamente.